pasa nada. Don Ariel Muñoz, después voy con el ingeniero Blandón, que antes que se me atore, porque yo me imagino que tiene ganas de hablar sobre este tema que planteó César. Pero si Tiespa va a paro o a huelga, tengo entendido. ¿Y qué es Tiespa? Sí, primero que nada, muy buenos días al licenciado Álvaro, al ingeniero Blandón y a los presentes. Darles las gracias por esta oportunidad, su espacio de Radio Red en Noticias 180 minutos. Y efectivamente, como usted bien lo menciona, el día sábado pasado se realizó una magna asamblea general extraordinaria seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá, el CITIESPA, que en su época, cuando era el Instituto de Recursos Hidráulicos, era el CITIRRE. Hoy, en un sector eléctrico privatizado, en un mercado eléctrico, pues este sindicato se recompuso, se reformó y hoy son un sindicato que tiene presencia en muchas empresas del sector eléctrico. Efectivamente, la Asamblea General aprobó que de no llegarse a acuerdo y se pacte una nueva convención colectiva, el día 1 de junio de este año, pues daría inicio a una medida de fuerza legal, legítima, que es la última forma legítima que establece el Código de Trabajo para poder presionar a la empresa y que cambie la posición que ha mantenido hasta este momento en la mesa de negociación por conciliación que se mantuvo y se mantiene en el Ministerio de Trabajo. Dicho esto, es válido señalar que lamentablemente durante el periodo de negociación por la vía directa, que fue desde el mes de noviembre hasta el 15 de diciembre, no se logró que la empresa pudiese presentar una contrapropuesta a nuestra proyección de lo que era el convenio colectivo, mismo que lo único que logramos fue acordar algunas cláusulas que se mantenían idénticas sin cambios ni modificaciones del convenio colectivo anterior, que venció en el mes de mayo. Si bien, aunque haya vencido, la ley laboral establece que no se dejará de tener efecto hasta que se tenga un nuevo convenio pactado. Lo cierto es que la posición de la empresa ha llevado obligado a los trabajadores y al sindicato a esta medida de fuerza extrema, que es la cuota de máximo sacrificio de los obreros, de los trabajadores organizados, para poder hacer valer que se les escuche, que se les atienda y que haya una real negociación misma que no se ha dado en los términos que le he comentado de negociación directa vía Ministerio de Trabajo. Quiero señalar que habiendo fallado la negociación por la vía directa y que terminó hasta el día 15 de diciembre con una decisión unilateral de la empresa, nos vimos abocados a llevar pues esta solicitud al Ministerio de Trabajo para continuar la negociación por la vía de conciliación en el Intradel. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo ha tenido un papel verdaderamente lamentable, que pareciese el que toma posición y partido en favor de la empresa, y si bien nosotros entregamos el día 7 de enero la solicitud para que se pudiese negociar en los términos que acabo de mencionar en el Ministerio de Trabajo, no fue sino hasta recientemente el mes de abril cuando fuimos las partes convocadas para iniciar esta actividad. En ese sentido, yo quiero dejar constancia en estas declaraciones de la parcialidad que hemos observado y que lamentamos de parte del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, ahora enfocándonos en las situaciones que se han dado en la mesa de negociación, nosotros, quien lo dijera, pero nuestro pliego que busca conseguir una nueva convención colectiva es muy amplio. Atiende esencialmente a situaciones reales que sufren, que viven los trabajadores y que tienen aspectos que van por seguridad laboral, falta de equipos adecuados, uniformes que no son los que debiesen de ser, que no cumplen con las condiciones reales del trabajo en el campo. Abordamos el tema de estabilidad, el tema de respeto y condiciones humanas de trabajo. Ok, Sin embargo, una pregunta. Sí, ¿qué significa una huelga de CITIESPA para el sistema o el mercado eléctrico? Sí,
Para los clientes finales, el público, el país, el pueblo en la que residen en el área de concesión de la distribuidora ENSA, nada. Esta huelga será imperceptible en cuanto a que no habrá ningún tipo de afectación al servicio que se brinda, y nosotros, en cumplimiento con la norma laboral, hemos asignado el personal, el listado de personal que se deberá cumplir con el 30%, que para servicios esenciales como la electricidad se debe de cubrir para brindar la continuidad en los términos de calidad, eficiencia y en las mismas condiciones. Esta huelga, que iniciaría el 1 de junio, no afectaría el tema de mantenimiento por daños, por imprevisto, etcétera. Todo lo que tiene actividad relacionada para mantener la red funcionando sin implicar ningún tipo de sacrificio en recibir la energía eléctrica, se va a garantizar. Los trabajadores de daño por servicios y quejas, los trabajadores del centro de hecho y del almacén, que son los que suministrarán los equipos, herramientas y materiales para atender estos daños, estarán operativos y ellos no participarían de la huelga, cumpliendo con ese 30% que establece la normativa laboral. En ese sentido, pues ratificar a la población que no tienen que temer, porque este no es una acción de fuerza contra la población y tienen por qué pagar consecuencias de una acción a que hemos sido llevados los trabajadores de la empresa ENSA por la intransigencia planteada en la mesa de negociación y que no hace clic y mantiene una conducta y una posición irracional, tratando de tener algunos justificativos o algunas justificaciones de aspecto económico, señalando, por ejemplo, si me lo permite rápidamente, señalan que debido a la demanda de nulidad que presentó el señor Ricardo Lombana en el mes de octubre, específicamente el 5 de octubre del año 2023, dio como consecuencia que la Corte Suprema dejara sin efecto la aplicación de la nueva tarifa que entraba en vigencia a partir del 1 de julio de ese mismo año 2023 y que tendría efecto hasta justamente el 30 de junio de este año 2026. Esa tarifa, en términos porcentuales promedio, determinaba un incremento a la tarifa del 15%. Sin embargo, la demanda fue acogida en la Corte Suprema debido a que no se cumplieron con las condiciones que debían, y cuando se realizó la consulta ciudadana se hizo después de que ya había entrado en efecto la aplicación de la nueva tarifa. O sea que no se cumplió con el debido proceso y la Corte Suprema dio los méritos para dejar sin efecto la aplicación de la nueva tarifa. Esto lleva a la empresa a señalar de que la caja menuda se ha visto afectada, que los ingresos se redujeron de una manera importante y que esta afectación económica los ha llevado a ellos a diferir los pagos a sus proveedores, entiéndase mayoritariamente las empresas de generación eléctrica, quienes son las que le suministran servicio eléctrico. Nosotros en Mesa hemos podido desmantelar ese argumento señalándole con hechos y con datos obtenidos de las propias publicaciones de la empresa en las bolsas de valores y en su página web, en la que ellos establecen algunos números que ellos no tienen forma de contradecir lo que ellos mismos han publicado. De esta manera, nosotros les señalamos a ellos que, por ejemplo, en este mes de abril se anunció inclusive en los medios que la empresa había entregado al Estado panameño un aporte de dividendos y utilidades a esa porción de acciones que tiene el Estado por un monto aproximado de 25.6 millones de dólares. Que la utilidad de dividendo registrado general o absoluta estaba por el orden de los 62 millones. Eso lo dice en mesa de negociación el señor Ari Cartagena, que es el vicepresidente de finanzas del grupo ENSA Panamá, y él señala que si estos dividendos había señalado que fueron de 62 millones y el Estado recibió 25.6. O sea, si una tarifa que se aplica del periodo anterior por la suspensión que estableció la Corte Suprema, que fue la tarifa del periodo 2018 hasta el 2022, permitió un hito y registro histórico monumental, abrumador, de 62 millones de dólares
en donde la mayoría de las actividades comerciales de este país se han visto deprimidas y con una recesión producto de lo que ocurre en el Panamá y en el mundo, producto de las guerras, producto de muchos otros aspectos económicos y financieros, y recientemente pues con el impacto de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que impacta directamente en los precios de los derivados del petróleo, y Panamá es un país 100% importador. De manera que si aún así ENSA registra estos históricos márgenes de utilidades, nosotros no vemos elementos para que se deniegue a los trabajadores, no solamente como la empresa, y eso yo quiero señalarlo, la empresa ha querido reducir toda la convención colectiva al elemento de aumento de salario. O sea, para nosotros estamos claros de que el aumento de salario es justo, es correcto, es necesario, porque la realidad material por la cual atraviesan los trabajadores, que ha sido impactada de una manera significativa con los incrementos en el costo de la vida, donde la carne de sopa aumentó 3.1%, el muslo de pollo aumentó 15.9%, el pescado de corvina 44%, hojuelas de maíz 28.4%, y la lista sigue, y eso de solamente alimentos, ni hablar de los bienes, servicios y productos que consumen los trabajadores. Señor Muñoz, ¿cuántos empleados estamos hablando en este momento que representan ustedes? La empresa señala en la respuesta del pliego que entregó el CITIEPA para esta conciliación que son 700, no tengo la cifra exacta, pero arriba de 700 trabajadores. Y le hago la pregunta porque muchos de los servicios de ENSA están subcontratados. Sí. Ellos no pertenecen al sindicato. Ese es uno de los temas que la empresa no quiere que se discutan en la mesa de negociación, y es que hay una enorme cantidad de trabajadores que están no como trabajadores de ENSA, sino que operan bajo la modalidad de alquiler de mano de obra. Esta figura de utilización de personal que no pertenece a la empresa, sino a una empresa externa. Es una empresa de trabajo externa, sí. Y dicho sea de paso, ENSA no es de Medellín. ¿Cierto? Dígame, licenciado, disculpe, no le ENSA también es una empresa cuya casa matriz está en Medellín. Sí, por supuesto. El grupo EPM es una corporación Empresa Pública de Medellín. Eso es el significado de las siglas EPM, Empresas Públicas de Medellín. Y en la junta directiva, que está a cargo en este momento como presidente el señor John Alberto Maya Salazar, y que uno de los miembros de la junta directiva es el alcalde de Medellín, pues nosotros hacemos desde Panamá, a través de esta oportunidad de su medio de comunicación, licenciado Álvaro, un llamado para que ellos atiendan lo que está ocurriendo en este momento. Pero el Estado panameño es accionista de esa empresa. Sí, correcto, lo acabo de señalar, que recibieron para este periodo anterior una utilidad o dividendo de 25.6 millones de dólares. También le podríamos decir al señor Molino que haga valer esa posición accionaria de esta empresa para que se haga respetar a sus trabajadores de una manera digna, que lo que están solicitando no es privilegio, no estamos solicitando nada que no sea lo que los trabajadores de una manera correcta y merecen y que deben de ser atendidos. Pero nosotros entendemos que la posibilidad o no de que se complazca, de que se atiendan, aspectos que están en el pliego de convención, de negociación, deben de surgir del debate y de la propuesta, contrapropuesta y el sustento sobre planteamientos que demuestren la posibilidad o no de que se atiendan las cláusulas que conforman este proyecto de convención colectiva. Sin embargo, quiero informar al país, a los que te escuchan en este medio, muy escuchado, que la empresa no ha logrado entregar ninguna contrapropuesta para que negociemos de ninguna sola cláusula de mejora o de incorporación de mejora en este proyecto de convención colectiva. Las únicas cláusulas que hemos logrado pactar son aquellas que no tienen cambio, que son idénticas al convenio colectivo anterior. Y reitero, la empresa todo lo quiere simplificar a aumento de salario. ¿Quién lo dijera? Normalmente estas son las cláusulas que trancan, que llevan a situaciones de huelga. Pero en el caso nuestro,
es más que salario. El convenio colectivo no solamente busca legitimar aspectos de reivindicación y de mejora para los trabajadores en cuanto a salario, que es importantísimo. Quizá muchos trabajadores así lo perciban, pero para el sindicato estamos claros de que hay elementos que atentan contra la seguridad de los trabajadores. Hay una queja enorme de una gran cantidad de trabajadores técnicos electricistas que están verdaderamente preocupados por la falta de calidad de los equipos de protección personal, de los uniformes, de los cascos, las botas. Esas botas ya hay registros innumerables en el comité de empresa donde se presentan situaciones que deben de ser atendidas, se hacen señalamientos relacionados a estas situaciones y el impacto directo es en los trabajadores, quienes su vida corre riesgo. Los trabajadores de ENSA trabajan en diferentes niveles de tensión, desde bajo voltaje, que eso no significa que están exentos del peligro, trabajan en altura, trabajan en voltaje de hasta 115.000 voltios, y estos elementos de protección deben de ser la certeza de que situaciones de riesgo en una actividad altamente peligrosa, que estos compañeros trabajadores lo realizan de una manera profesional, eficiente. Que además quiero resaltar, licenciado Álvaro, que nosotros somos quienes como trabajadores y sindicatos no deseamos que a la empresa le vaya mal. Nosotros celebramos cuando la empresa recibe calificación AAA por la calificadora Moody's. Nosotros nos regocijamos cuando a las empresas les va bien, porque ese es el sustento del día a día de los trabajadores. Pero nosotros lo que no podemos estar de acuerdo y vemos como una mezquindad y una posición de desconocimiento de la realidad material de los trabajadores es que la empresa quiera generar mayores recursos, minimizando o reduciendo el costo de equipos de seguridad que atentan contra la salud de los trabajadores. Botas que a veces se las entregan y a las 2 semanas ya no sirven, se abren la suela, no la puede pisar una tachuela porque no aguanta. Entonces son equipos que tienen que cumplir con unas normativas y quizás, no sé si la cumplan, pero será lo mínimo. Cuando anteriormente, déjeme decirle, que esta empresa hacía gala de capacidad, de atención. Los uniformes eran de altísima calidad, como debe de ser para uniformes de un sector que está en una condición de alto riesgo, con retardo al fuego, cascos verdaderamente que eran los correctos. Entonces, eso es más que salario, licenciado país, el pueblo panameño, que se comprenda que la posición intransigente de parte de la jefa del grupo negociador de recursos humanos, nosotros señalamos que es la responsable, dado que ella es la que dirige la posición de los diferentes negociadores en esta mesa, es la de una intransigencia absoluta, que pareciera que a ella le duele que los trabajadores reclamen justicia, que reclamen no solamente aumento de salario, estabilidad, que reclamen seguridad, que reclamen respeto, condiciones humanas de trabajo dignas. Eso pareciera que es palabra obscena mencionarla en la mesa de negociación. Y frente a este escenario, pues los trabajadores plenamente informados de parte de los diferentes negociadores y de los miembros de las estructuras de esta situación aprobaron ir a una huelga a partir del día 1 de junio en los términos que le he comentado. Bueno. Que no se va a afectar el servicio eléctrico en lo absoluto. Eso lo vamos a garantizar y queremos que eso quede muy claro. Bueno, gracias al señor Ariel Muñoz. Se está planteando esta huelga a partir del 1 de junio por parte de Citiespa contra Electra Noreste S.A., que es una empresa del grupo, ¿cómo es? Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín. Así que vamos a ver en qué queda. Ojalá haya un acuerdo y no tengamos que enfrentarnos a una huelga de esta naturaleza. Gracias, excelente día. Gracias a usted. Gracias. Seguimos acá.